Buenos días. Agradezco mucho la invitación de Cerezo para participar en este congreso y quiero compartir con ustedes en este rato que voy a conversar algunas reflexiones y algunas pautas o orientaciones con respecto al uso de la imagen en el aula. Yo entiendo desde mi experiencia de todos los años que he trabajado, no solo con historia, y también fundamentalmente desde la historia del arte, creo que es donde mejor me alertó sobre la importancia que tiene el poder usar la imagen, pero también desde los años en que he estado en la inspección, que me ha significado ver innumerables cantidades de clases que hay que tratar de promover en todas las asignaturas, cada vez más el uso de la imagen. Y bueno, y por eso preferí esta temática para compartir en un congreso que sé que trata sobre educación inclusiva, porque entiendo que la imagen le habla a todos los estudiantes y que en la medida en que nosotros nos propongamos como desafío, como educadores, nos propongamos el desafío de enseñar a leer y a pensar la imagen, vamos a enriquecer nuestra propuesta de aula y vamos a enriquecer nuestras prácticas. El punto de partida, en realidad, de esta reflexión tiene que ver con esta realidad en la que nosotros vivimos inmersos en una sociedad en la cual todos estamos permanentemente bombardeados por imágenes. Ahora, ese bombardeo de imágenes, esa saturación de las imágenes, no implica necesariamente que sepamos pensarlas, leerlas. Y no es que sea solo privativo de nuestra sociedad actual la imagen. La imagen está presente en toda la historia del hombre. La imagen fue importantísima en las sociedades prehistóricas. Pensemos en las producciones pictóricas del hombre primitivo. La imagen está presente a lo largo, acompañando absolutamente la historia del hombre. Entonces, desde ese lugar, yo, por ejemplo, seleccioné una imagen que estamos viendo acá, que es una imagen en piedra con la que nos recibe una catedral románica. Entonces la pregunta es, ¿qué papel, qué función cumplían las imágenes en este momento y para este hombre, para ese hombre de ese tiempo, ¿verdad? Bueno, la imagen era clara, era fundamental. Por algo a este tipo de iglesias que vemos aquí su portada, ¿verdad? En esta imagen, este tipo de iglesias recibía al creyente, lo recibía ya con mensajes que si yo hoy miro esta imagen, seguramente voy a tener que empezar a explicar en un aula quién está representado allí sentado en el centro de la imagen, qué son esas 4 figuras que lo rodean, qué implica todas esas figuras que están dispuestas abajo y que están dispuestas arriba. Es decir, voy a tener que darle y brindarle a mis estudiantes toda una serie de datos para que puedan decodificarla. El hombre medieval no necesitaba nada de esto. El hombre medieval sabía absolutamente leer esta imagen con que lo esperaba la iglesia. Entonces, por eso es que muchas veces estas iglesias son denominadas Biblias de piedra, en realidad, porque para poblaciones analfabetas la imagen era la forma en que se adoctrinaba, en que se transmitía la fe y en que se fortalecían ideas. Muy bien, entonces, desde este lugar, que lo manejo como un simple ejemplo, como puede haber otros, es que quiero enfatizar esta presencia de la imagen acompañando permanentemente al hombre. Entonces, ¿cuál es la diferencia hoy, en la actualidad? Bueno, que la nuestra es una sociedad saturada de imágenes. Y entonces, desde ese lugar de saturación, hay cierta, y aquí voy a tomar una expresión que es de una argentina que se llama Inés Dussel,
que tiene un libro muy interesante que recomiendo a todos los educadores, independientemente de cuál sea su disciplina, que se llama Educar la mirada. Y allí Inés Dussel dice que esa sociedad saturada de imágenes no deja, sin embargo, de evidenciar cierta anorexia de la mirada. Y ella utiliza esa expresión, anorexia de la mirada, porque dice, esa saturación anestesia y, lo que es peor aún, banaliza las imágenes. Yo en unas charlas que he dado con anterioridad he manejado muchísimo una imagen que no la tengo acá, pero que se las voy a comentar y ustedes la van a recordar inmediatamente. Hace unos años, cuando todos los medios difundieron, hicieron circular en todo el mundo, no hubo un medio, un canal de televisión, un medio gráfico, donde no apareciera la foto de aquel niño sirio de 2 años ahogado en una playa, en un accidente de migrantes que buscaban salir de Siria, de una situación de guerra y de inhumanidad absoluta, y que habían apostado a sus padres, ¿verdad?, a un lugar mejor. Y esa imagen de ese niño muerto, allí depositado por el mar en la arena, saturó los medios. Y nosotros estamos tan saturados de esas imágenes que las visualizamos y no nos horrorizamos lo suficiente, es decir, las miramos y las naturalizamos. Y bueno, y eso me parece que es lo que debe instarnos a nosotros, debe hablarnos a nosotros para asumir una responsabilidad de, como educadores, debemos pensar en una nueva pedagogía de la mirada, que lo que haga con nuestros estudiantes sea precisamente promover la atención, pero una atención que los humanice, que los haga que no estén en una postura de anestesia, ¿verdad?, sino en una postura de atención humana a lo que estamos viendo. Entonces, ¿es importante introducir las imágenes en la clase? Sí, por todo esto que estoy diciendo, porque tenemos que tratar de promover en la práctica y con ciertas prácticas que nuestros estudiantes aprendan a detenerse, no que abandonen esa cultura. Hace unos años yo hablaba y decía la cultura del zapping, ¿verdad? Hoy no es ni siquiera la del zapping, hoy es la de este movimiento, ¿verdad?, pasando en los celulares rápidamente de una imagen a la otra, de una imagen a la otra. Y nosotros tenemos que, con otros tiempos y en el aula, enseñarlos enseñar a que la imagen tiene una serie de información que nos habla y que nosotros tenemos que aprender a decodificarla. Entonces, esa decodificación nos va a dar herramientas, no sé si nos va a poner a salvo, pero por lo menos nos va a brindar herramientas para intentar estar menos expuestos a la manipulación, porque con las imágenes se nos manipula, con las imágenes se nos instalan ideas, con las imágenes se funda pensamiento, se consolida mentalidad colectiva, y creo que eso nos vuelve muy vulnerables. Y creo que en una enseñanza en la que nosotros buscamos como educadores promover la democratización y conformar ciudadanos atentos y responsables con el tiempo histórico en el que les toca vivir, es importante darles herramientas para tratar de plantarse frente a la manipulación y saber cómo reaccionar frente a tantos mensajes. Ese es un aspecto fundamental de esta necesidad de que asumamos esa responsabilidad de educar la mirada. Pero hay otro aspecto que a mí me resulta interesante, sobre todo cuando le estoy hablando a profesores, ¿verdad?, cuando le estoy hablando a colegas, es que pensemos que las imágenes producen saber y que las imágenes son fuente de información. Entonces, ¿por qué no traerlas al aula como una alternativa para manejar información?
tratar de quebrar, de cortar el monopolio de la palabra escrita, del texto escrito. Y ahí utilizar la imagen, pero no como ilustración, porque la mayoría de las veces, aquí tal vez voy a poner ejemplos desde la historia, que es a lo que le he dedicado mi vida, ¿no? La enseñanza de la historia. Muchas veces la imagen aparece como una ilustración de lo que se está diciendo. Entonces repasemos los manuales que toda nuestra vida hemos consultado, donde en realidad nosotros como estudiantes vamos al texto escrito. Y entonces de repente empezamos a mirar las imágenes, pero ¿cómo las miramos? Como ilustración de lo que el texto escrito nos está diciendo. Bueno, yo creo que hay que quebrar con eso, que nosotros en el aula tenemos que llevar una imagen, pero la tenemos que llevar como una fuente de información en sí misma. La imagen como saber, como una fuente de saber, y para eso hay que saberlas ubicar dentro del discurso visual que las produjo. Entonces creo que ese es el gran desafío en la educación de la mirada. Porque ¿qué implica entonces educar la mirada? Implica habilitar, nosotros trabajar para habilitar en el estudiante su desarrollo como espectador. ¿Y qué implica su desarrollo como espectador? Un ser pensante que tenga elementos para poder analizar la carga que esa imagen contiene, que la pueda poner en relación con otras imágenes, que la pueda poner en relación con otros discursos y que pueda ser capaz de interpretar una determinada realidad a partir de ellas. Entiendo que es por ahí fundamentalmente. Y además que nosotros en los estudiantes ponemos, cuando lo ayudamos en este descifrar, en este comprender, en este aprender a mirar, estamos poniendo en juego toda una serie de habilidades y de procesos cognitivos que no solo activan conocimientos previos, activan emociones, activan estrategias de participación no solo desde lo emocional, sino de participación con otros en esos análisis, en el compartir qué es lo que se está viendo, compartir lo que yo estoy interpretando y escuchar y oír lo que el otro compañero está interpretando. Es decir, que a mí me permite en la clase todo un juego sumamente rico en cuanto a la formación, ¿no?, de mis estudiantes. Entonces, cuando nosotros abordamos imágenes, no solo que tengo que tratar de, al seleccionarla, pensar, bueno, qué información se va a extraer de ella, cómo la voy a presentar, con qué temática la estoy asociando, pero al mismo tiempo que yo tengo que reflexionar en la preparación de mi clase con respecto a todo esto, también tengo que reflexionar que para que el estudiante pueda hacer una correcta interpretación y comprensión de la imagen que yo le llevo, él va a poner en marcha sus saberes, lo que él sabe, lo que él conoce y sus emociones también. Entonces eso yo tengo que saberlo de antemano para después saberlo manejar. Yo aquí le seleccioné otra imagen, que es una imagen de una fotografía que es icónica, que son los Beatles cruzando la calle, ¿no? Y es la tapa del disco Abbey Road, que así se llama además la avenida. Y bueno, y se las contrapongo allí con una caricatura de los Simpsons recreando esa icónica imagen. Y fíjense que utilizo la expresión icónica, porque en realidad hay determinadas imágenes que se transforman en íconos. Es decir, son imágenes, en historia del arte las denominamos pregnantes, porque son imágenes que se instalan en la conciencia colectiva y que inmediatamente las reconocemos como familiares, como propias, y nos despiertan y nos remiten a aspectos de nuestra cultura. Y nos hace que además el que todos participemos de eso mismo nos hace consolidarnos a nosotros como partícipes de una misma cultura. Bueno, esas son esas imágenes icónicas. Ahora, nosotros en nuestras clases somos los que trasladamos a las nuevas generaciones ese bagaje cultural.
ustedes piensen que puede darse el caso, y seguramente se da, que yo planteé esta imagen en una clase, y esta imagen para mi generación es absolutamente familiar, porque mi generación creció con los Beatles, tal vez algunas generaciones subsiguientes también, pero estas generaciones con las que nosotros trabajamos no. Entonces, pero sin embargo, nosotros somos los guardianes de una herencia cultural que es precisamente a través de la educación que esa herencia se comparte y se traslada. Entonces, yo soy el responsable de ayudarlo a descifrar y a decodificar, y que después disfrute, por ejemplo, de los Simpson, que obviamente ya hace, ¿verdad?, 30 años que están instalados en la cultura popular y en esa cultura visual de nuestros estudiantes, pero que permanentemente los dibujantes de los Simpson están haciendo guiños a esa herencia cultural, pero para eso necesitan tener a alguien que decodifique. Es decir, que cuando ellos hacen caminar a la familia Simpson cruzando esta cebra, el que está del otro lado se sonría porque la está vinculando con esa imagen icónica original que los Simpson no están poniendo, que yo la estoy poniendo acá, pero los Simpson no. Entonces, a eso me refiero, que nosotros también tenemos esa responsabilidad de dar en clase elementos para que decodifiquen imágenes icónicas de generaciones anteriores, pero porque todo eso forma parte de la herencia cultural, de esa cultura de la que ellos son receptores, como herederos, pero que al mismo tiempo los coloque en un rol de responsables a su vez de generar nuevas culturas que después van a trasladar a las generaciones subsiguientes. Bueno, me parece que eso es lo que la educación tiene que pensar, que tiene una responsabilidad. Entonces, cuando nosotros decimos que debemos trabajar para enseñar a leer y pensar la imagen, una de las primeras cuestiones que tenemos que hacer es ubicar esas imágenes en su propia tradición cultural, es decir, con sus convenciones, con sus reglas de representación. No es lo mismo que yo enfrente a un estudiante en clase a la Gioconda a que lo enfrente a Marilyn Monroe, en esa fotografía icónica de ella y su falda, ¿verdad?, que se eleva. Bueno, ahí hay culturas que son históricas, que son hijas de un momento histórico determinado que hace que se produzcan esas imágenes. Ahora, esas imágenes son icónicas de Occidente. Entonces, el estudiante tiene que saber reconocerlas y tiene que saber decir, bueno, ¿qué tradición cultural genera una? ¿Qué tradición cultural genera otra? Pero también, ¿qué motivó a la creación de esas imágenes? Es decir, ¿qué estrategia discursiva y qué orientación persuasiva? Porque las imágenes no son inocentes. La mayoría de ellas tienen una intencionalidad persuasiva. Entonces, si el estudiante se siente interpretante de la imagen, va a ser capaz de producir un saber en relación a ese universo de significación. Entonces ese es un poco el desafío, que hay que enseñar a mirar reflexivamente, repito, para que el estudiante pueda transformarse en un espectador. En un espectador nos convertimos. Y yo aquí les traje también estas imágenes de publicidad, por ejemplo, publicidad de la década del 50, publicidad de electrodomésticos. Les traje aquí 4 imágenes que estoy compartiendo, que son imágenes muy conocidas por nosotros, donde aparecen las amas de casa fascinadas con esos electrodomésticos, ¿no?, con la aspiradora, con el lavarropas, con el refrigerador. En la última de ellas, en la última que comparto, hay una niña que a su vez está poniendo las ropas de sus muñecas a lavar con la madre. Fíjense en todo lo que hay atrás de esas imágenes. Entonces, si yo en clase, cuando estoy hablando, por ejemplo, de la década del 50, utilizo estas imágenes, pero las utilizo poniéndolos
no mostrándoselas como ilustración de, bueno, miren, la publicidad quería imponer los electrodomésticos porque hay una industria que está queriendo imponer necesidades, está bien. Ese es el gran discurso que yo tengo que develar también, ¿no? Las intencionalidades de un capitalismo generando consumidores, pero después también tengo que ver todo lo que hay atrás, que no es solamente el promover un electrodoméstico. Hay un modelo de sociedad que se está promoviendo, hay un modelo de mujer que está consolidándose en estas imágenes como el discurso dominante. Entonces, si yo pongo todo eso en cuestión y instalo una reflexión que después instale en mis estudiantes una discusión, ¿saben qué es lo que voy a conseguir? Lo que voy a conseguir es que pasen unas clases y a las clases siguientes se me acerquen unos estudiantes y me digan, ¿sabe que el otro día estaba mirando la televisión y vi una publicidad de un desodorante y entonces ahí me di cuenta el sexismo que hay atrás de esa? Esas cuestiones son las que conseguimos y eso es lo que implica educar la mirada. Y eso es lo que genera entonces estudiantes reflexivos, estudiantes que ya no son solo simples objeto de imágenes, sino que son espectadores, atentos, que están queriendo desentrañar el significado de esa imagen y queriendo explicarse por qué me la proponen, qué hay atrás de todo esto. Bien, me parece que esa es una de las grandes funciones. Después eso que yo insistía, la imagen como fuente de información, ¿no? como un documento. Si yo le propongo a mis estudiantes esta imagen, por ejemplo, que seleccioné acá, que es un retrato de Luis XIV, no la puedo manejar en la clase como este era Luis XIV. Y entonces yo estoy hablando del absolutismo y entonces les muestro, no. Es decir, esta imagen que además fue hecha a pedido expreso de Luis XIV y por un pintor que trabajaba en la corte de Luis XIV y para Luis XIV, aquí lo que estoy viendo es al absolutismo. Es un instrumento de poder. La imagen como propaganda política. ¿Por qué Luis XIV se quiere mostrar así? Entonces, esa es la utilización de las imágenes en el aula a las que llamo y convoco. Ahora, para todo esto yo no puedo llevar una imagen al aula y de entrada decirle al estudiante, bueno, y de aquí que empezamos a interpretar y a buscar información. No, el estudiante tiene que familiarizarse, hay etapas. Primero él tiene que describirla, tiene que familiarizarse con los colores, con la composición, con la forma, los planos, los elementos que aparecen allí. Cuando se familiariza de esa manera, entonces después tengo que pasar a la siguiente etapa, que es mucho más compleja desde el punto de vista de proceso cognitivo. Una cosa es la descripción de algo, ahora otra cosa es comenzar a inferir, es decir, comenzar a extraer información y por ende conocimientos. Entonces son procesos que yo tengo que planificar cuidadosamente. Y por último, una última cuestión que me gustaría comentar es la fuerza que tienen las imágenes, la fuerza como generadoras de lugares de memoria, lo que lleva muchas veces a la resignificación de imágenes, la fuerza que tienen determinadas imágenes que hasta pasan a las generaciones subsiguientes, hasta perdiendo la razón por la que fueron creadas y resignificándose en nuevos escenarios. Un ejemplo de esto es esta imagen que yo les planto aquí, que es Los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya. Es un cuadro icónico, un cuadro que Goya lo pinta en un determinado contexto, que es el de la lucha de los españoles contra los franceses a principios del siglo XIX, y que sin embargo ha pasado a la historia como una imagen representativa de la fuerza de la resistencia frente a la guerra, de la fuerza de la resistencia del hombre frente
a poderes absolutamente ominosos y arbitrarios. Esa figura, ¿verdad?, que se alza frente al poder que en ese momento está procediendo a los fusilamientos. Y esta imagen ha sido resignificada y hoy sigue teniendo una gran fuerza y nosotros la encontramos permanentemente citada. Miren, a lo largo del siglo XX aparece en tapas de libros, en tapas de discos, en caricaturas, una imagen que además ha sido revisitada como disparador por otros artistas. Simplemente selecciono esta, que es Pablo Picasso, Masacre en Corea. Es decir, él está pensando en los fusilamientos de Goya 150 años atrás, ¿verdad? 140 años atrás, cuando él pinta este cuadro Masacre en Corea. Entonces eso es la permanencia de determinadas imágenes, la fuerza de determinadas imágenes, pero también la resignificación, ¿verdad?, que van teniendo. Y yo hablaba de la imagen como lugares de memoria, y pensemos nosotros en imágenes fortísimas en nuestro devenir como ciudadanos uruguayos, que es, por ejemplo, esta que les propongo acá, El juramento de los 33 orientales de Juan Manuel Blanes. Es una ficción, ¿verdad? Es una invención de Blanes, que en un momento en que no existen imágenes con las cuales se pueda acompañar un relato histórico, él lo genera un imaginario visual y lo genera a partir de una ficción. Ahora, esa ficción fue tan aceptada por la sociedad de su tiempo, pero por las sociedades subsiguientes, que a nosotros difícilmente nos puedan hablar del juramento de los 33 orientales sin que no nos venga ese cuadro. Pero no solo ha sido importante en Uruguay, sino en toda la región. Entonces, para eso les traigo esta otra imagen, que es una fotografía tomada por un artista plástico argentino, Leonel Luna, que se llama Los 33 Orientales, y que él, partiendo de los 33 Orientales de Blanes, junta a 33 orientales, pero orientales de Oriente, ¿no?, chinos y coreanos, y los instala en la costa del río Uruguay, pero en la otra orilla, en momentos además muy particulares, 2004-2005, donde en Buenos Aires hay muchísima inmigración china, ¿no?, que aparecen en los supermercados. ¿Vieron esa expresión de los porteños de voy a un chino? Que es para referirse de que van... Bueno, pero hay una gran estigmatización de esas poblaciones y de los chinos, y entonces Leonel Luna está respondiendo a eso cuando hace este fotomontaje, digamos, que se llama, es una fotografía, Los 33 Orientales. Pero ven a esto que me refiero, de cómo se resignifican las imágenes. Pero ¿por qué Leonel Luna hace esto? Porque sabe que aún cuando está dirigido a los argentinos, a quienes les está hablando, pero va a ser bien entendida, porque también en los argentinos es muy fuerte esa imagen de Blanes. Y con esta última imagen me despido, que es un cuadro de Ernesto de la Cárcova, Sin pan y sin trabajo, de 1894, y que va a ser profundamente revisitado en la Argentina del 2001, con versiones como esta fotografía digital de Tomás Espina, en el marco de la crisis del 2001-2002. Se vuelve con gran fuerza a ese cuadro de 1894, Sin pan y sin trabajo. Y bueno, y porque las imágenes tienen esta fuerza, y porque las imágenes convocan no solo para el conocimiento, sino también para la emoción, y se aprende con emoción, es que he intentado acercarme de esta manera al uso de la imagen en el aula. Gracias.